Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a celebrar esta Eucaristía de este miércoles 18 de mayo del año 2022. Esta corresponde a este miércoles de la quinta semana de Pascua. Vamos a leer los nombres que dan rostro a nuestra celebración. Pedimos por la salud de Carmen Chola Rivera, Rosa Lidia Vélez, Ivette Marrero, Lourdes Fernández, Carlos Carrasquillo, Mario Hernández, Randy Sanjurjo, Josi y Ramón Berríos, Lucas Delgado, Anita Rivera, Evelyn López Ramos, Darlín Colón, Damián Crespo Rivera, José Maldonado, María A. Vega, Rosy Meléndez, Marilyn Díaz Ribot, Luis Rivera Rodríguez, Joana Alberio, Ángela Alicea, Ismael Díaz, Lidia Cruz, Ángel Joel Díaz Rivera, María Rivera Laureano, Carmen Minerva Burgos, Carmen Eva León, Sarita Hernández, Luis Rivera, Víctor Marrero, Carmen González, también por el éxito de la recuperación de Paola Rivera, que ayer fue intervenida también. En el eterno descanso por Ángel Ortiz Vélez, Alfonso Ramos Torres, María y Cristina Ramos, Octavio Santini, Niña Amaya Valentina Esteraz, Niña Amaya Milena, Francisco Tirado de Jesús, Moisés Nieve, Marta y Jorge Rivera, Víctor del Valle, Juan J. Coto, Jorge Rodríguez, Lidia Ortiz, Marielis Martínez, Dominga Reyes Ramos en su aniversario número 15 de su Pascua, mi papá Don Felo, Raúl Pérez, Héctor Luis de Jesús, Juan Mollet Nieve y todos los sacerdotes que han participado del pastoreo en la diócesis de Caguas, especialmente el último, Padre Efraín Zavala. También en intenciones particulares por las pacientes de COVID y el cáncer, por la paz en Ucrania y del mundo entero, y por el éxito de la reunión que tendremos los sacerdotes, el Consejo Presbiteral con el Obispo en esta mañana. Y comenzamos la celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, esté con cada uno de ustedes. Hermanos, la Iglesia nos invita a participar diariamente de la Eucaristía como la oración más importante del día. Todo lo que ustedes hagan durante el día son cosas que hacen ustedes. Pero cuando se unen en la misa no es lo que haces tú, sino lo que hace Cristo al Padre, que se ofrece. Y se ofrece en la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Usted coge pon con la oración más grande que se puede hacer, que es la oración de la misa. De nuevo, no es tu oración, es la oración de Cristo al Padre. Y la Iglesia se asocia. Por eso tenemos que estar conscientes que tenemos que hacerlo con un corazón limpio. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos en silencio, cada uno presente al Señor sus propias peticiones. Señor Dios, por estos misterios pascuales, te pedimos que nos animes a recuperar la inocencia, ya que tú la devuelves a quienes la perdieron. Atraes a ti nuestros corazones para que, liberados de las tinieblas de la incredulidad, nunca nos apartemos de la luz de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse, nos vamos a la mesa de la
Las lecturas que proclamo son las correspondientes a este miércoles de la quinta semana de Pascua. En aquellos días, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Qué alegría cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. A ti, Jerusalén, sube las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir: la paz está contigo, y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Nos ponemos de pie. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, estamos en la mesa de la palabra. La iglesia está caminando en este camino del sínodo, de caminar juntos y en torno a la Pascua para llegar al Pentecostés, que será el 8º domingo, y estamos en el 5º domingo, en la semana quinta estamos precisamente. El relato que Hechos de los Apóstoles nos narra hoy es de suma importancia. Hay muchos católicos muy buenos y hay otros que son bien devotos, pero se necesitan más católicos bien formados, entender cómo funciona la iglesia desde la Biblia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que, emanando el Espíritu Santo cuando se fue al cielo, surge el día de Pentecostés. La obra de Cristo de la redención se traduce en unos hombres y mujeres que construyeron la obra de Cristo. De modo que se puede decir que Cristo es la cabeza, pero el cuerpo es la iglesia. Esa iglesia empieza a palpitar el día de Pentecostés. Esa iglesia está constituida en unos todos hombres y mujeres bautizados. Si usted no pertenece a la iglesia, si no está bautizado. Y entre el grupo de los bautizados hay algunos fieles que son clérigos y hay otros fieles que son laicos,
cada uno tiene funciones distintas, pero una misma dignidad. Lumen Gentium, que es un documento de Vaticano II, número 32, distintas funciones, pero la misma dignidad. De modo que hay clérigos, y entre los clérigos, ya en Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, y de San Pedro, y de San Juan, y de San Judas, aparecen obispos, que son los apóstoles. Esos son la cabeza. Luego existen presbíteros, que son ancianos colaboradores de los obispos. A estos dos se les llama sacerdotes. El obispo es la cabeza de la iglesia. Los presbíteros están a cargo de las parroquias colaborando con el obispo. Y luego tenemos en el grupo de los clérigos a los diáconos. Los clérigos entonces son diáconos, presbíteros y obispos. Hasta ahí. Este, que es diácono, tiene un ministerio de servicio. Y estos dos tienen un ministerio sacerdotal. Y por eso se llama sacerdote a los presbíteros y obispos. Aquí en Puerto Rico le dicen sacerdote a los presbíteros. Pero sacerdote es presbítero y también el obispo. Los diáconos no son sacerdotes. Los diáconos están al servicio de ellos dos. Estos tres se les llama clérigo. Y están al servicio del pueblo laico, de los hombres y mujeres que bautizados tienen un sacerdocio común. Hasta ahí estamos bien, fantástico. ¿Qué sucede cuando hay una trifulca en la iglesia? Y hoy nos dan la gran trifulca de Hechos de los Apóstoles. Aquí hay un antes y un después. De verdad, te entero ahora. El primer problema que tuvo la iglesia fue que no nos dieron un manual escrito. Cuando los protestantes en el siglo XVI con Lutero dicen ¡solo Biblia!, pues te estás cargando, te estás olvidando, estás echando a la basura la historia de la iglesia primitiva, que no tenemos la Biblia, lo que tenemos el Antiguo Testamento, eso no tenían los judíos. Cuando vino el Espíritu Santo no les dio el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se va a escribir en la iglesia y no teníamos todas las cosas claras. ¿A quién teníamos que recurrir? A los apóstoles. ¿Y a quién era el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el primer problema? El primer problema que tuvimos, si se podían bautizar gente que no era del mundo judío, porque ya saben ustedes que en el Antiguo Testamento los que eran escogidos eran, en última instancia, los 12 tribus de Israel. Por acá entre nosotros, si quieres y me aprieta, las 12 tribus de Israel dejaron de existir como tribus de Israel en el año 722, antes de Cristo. De verdad, se quedó una sola tribu, la tribu de Judá, y de ahí los judíos. De modo que en tiempos de Jesús los judíos creían que lo único que se iban a salvar eran los judíos. Y cuando escucharon la predicación, muchos de ellos, no todos, pero sobre todo la gente sencilla, escuchó la predicación de los apóstoles, se convirtieron en cristianos. Entonces no tengo problema porque eran judíos. Pero cuando empiezan algunos romanos como Cornelio, que quería bautizarse, pues ahí tenía un problema porque algunos decían, aunque fueran ya católicos, decían ellos, sí, pero ellos no son judíos. Y entonces tenemos al relato de Pedro que bajó un mantel para que comiera animales que supuestamente eran impuros del Antiguo Testamento, y él dijo, yo no voy a comer, y la voz le dijo 3 veces, por si acaso es morón, no llames impuro lo que yo he purificado. Y San Pedro, diciendo esto en un sitio que está explicándolo con Cornelio, aquellos empezaron a recibir el Espíritu Santo y dice, ¿soy yo acaso alguien para poder privar del bautismo a los que ya están recibiendo? Y lo bautizó. Primer problema lo recibió Pedro solito con el Espíritu Santo. No había Biblia, solo Biblia. Usted está mal porque no existe la tradición de la iglesia que sostiene la Biblia, si no, no. Y eso existe solamente en la iglesia católica. Los protestantes y evangélicos, solo Biblia. Leyeron, sí, pero ¿de dónde salió ese Nuevo Testamento? Esas cartas que se escribieron. ¿Y por qué son 27 y no 28 o 26? Por la tradición de la iglesia. La iglesia fue la que fue estipulando cuáles eran los libros verdaderamente que se utilizaron en la catequesis, en la liturgia, etc. Entonces, el primer problema ya está resuelto. ¿Se pueden bautizar los que no son judíos? Pues sí, los gentiles. Y San Pablo escribe muchísimo sobre eso, cómo esto fue un misterio hasta ahora revelado, que también los que no son judíos están llamados a la salvación. Y los paganos y los gentiles, nosotros, los puertorriqueños, contentos, porque nosotros no somos judíos. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. ¿Qué tengo que ver yo con los judíos? Lo que tienes que ver tú con alemán, nada. Entonces, el primer problema era si se podían bautizar gente que no fueran judíos. Pues sí, se resolvió, ya lo tenemos resuelto. Ahora tenemos otro problema. Y el problema es el siguiente. En Antioquía
están predicando Pablo y Bernabé. Ya hemos dicho el dúo dinámico, Pablo el agitado, el fuerte, la espada, y Bernabé el mazuepán, consolador, tranquilo. Y los dos se complementaron muy bien y empezaron a predicar. Este domingo, en la lectura de este domingo, los que fueron a misa, escucharon que ellos fueron por un montón de pueblos y fueron diciendo, hay que sufrir mucho para llegar al reino de Dios. Y donde quiera que iban ponían presbíteros. ¿Se dan cuenta? Que esto de presbíteros y obispos, que son los apóstoles y los diáconos, están en donde quiera, organizando la iglesia. Entonces resulta que Pablo y Bernabé dijeron que lo que se necesitaba para bautizarse, que lo que necesitaba para salvarse era el bautismo. Porque Jesucristo, ya lo vamos a escuchar el otro domingo, no este domingo 6, sino el domingo 7, dentro del domingo escucharemos cuando Jesucristo se fue al cielo. Vayan por el mundo y prediquen todo y enseñen todo lo que yo les he enseñado y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo. Pues entonces San Pablo y Bernabé están predicando que si usted quiere ser cristiano y quiere ser arropado por esta misericordia que el Padre ha tenido a través del Hijo, si usted quiere pertenecer a ese Hijo y al Padre y recibir el Espíritu Santo, bautícese y con eso se salva. Pero allí habían gente que venían del mundo judío, que eran fariseos. Pablo lo había sido antes, pero Pablo está bien clarito, pero otros no. Y le tienen cositas a San Pablo y dicen, está bien. Es verdad lo que ustedes dicen, que el bautismo, pero también la circuncisión. Y San Pablo y Bernabé, yo estaba allí sentado cuando se dio esa discusión. San Pablo y Bernabé lo que decían, sí, pero es que nuestro Señor Jesucristo, cuando subió al cielo, lo que dijo, bautícense. Y los otros decían, sí, pero Moisés mandó a circuncidar. ¿Y Moisés es importante o no es importante? Es importante, pero Cristo es más importante. Sí, no, pero aquí no estamos hablando de quién es más importante, que se necesita para salvar. Bueno, para el bautismo. Sí, el bautismo y la circuncisión. Te está saltando eso, que lo mandó Moisés. Y se formó la trifulca. Grande. ¿Y cómo la resolvieron? Pues el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles nos narran el primer concilio de la Iglesia Católica. ¡Qué cosa más grande! ¿Cómo se resuelven las cosas en la iglesia? Pues dice que la iglesia de Antioquía le pagó el pasaje a Pablo y Bernabé. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Se decidió que fuera Pablo y Bernabé y algunos más. ¿Quiénes son los algunos más? Los que estaban en la posición de los fariseos que decían que se necesitaba circuncisión. La iglesia tiene que escuchar a ambos. Qué lindo que le pagaron el pasaje a Pablo y Bernabé y a algunos más. Y ya sabemos que esos algunos más son la posición contraria. ¿Y a dónde lo mandaron? A los apóstoles que estaban en Jerusalén. Esto no es que yo tuve una discusión y me salí de la capilla y ahora organicé otra iglesia a los protestantes. El mundo protestante no existe aquí, hermano. Existe el mundo católico, con apóstoles, presbíteros y diáconos. ¿Y cómo se resuelve la cosa? Con los apóstoles, presbíteros y diáconos. Ay, virgen, sí, ten mucho cuidado con lo que escuchas tú por YouTube, que están los obispos y sacerdotes y pseudolaicos que no entienden esto y se desvinculan del Papa, pues se fastidiaron. Ya no son católicos, por muy piadosos y que con la carita así respiran aire, incienso y salen pétalos de rosa. Usted está en contra de la iglesia, que es la obra de Cristo y cuya cabeza es el Papa. Fueron allá a Jerusalén y en Jerusalén se encontraron con Pedro, Santiago y Juan y lo escucharon. Y dice aquí, la comunidad cristiana los proveyó para el viaje. Una construcción que es difícil para el puertorriqueño, esto es más latinoamericano. Los proveyó para el viaje. Nosotros decimos les proveyó, pero aquí dice los proveyó, no fue un error mío, aquí está, los proveyó para el viaje, eso es más latinoamericano. Le dio dinero, le pagó el pasaje a Pablo y Bernabé y a los otros para que fueran allá. Y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana. Y además, ¿quién estaba? Pues los apóstoles y los presbíteros. Y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pablo y Bernabé hablaron de todas las maravillas que había hecho y que están haciendo las comunidades. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, presentaron también la otra procesión, hay que circuncidar a los paganos y exigirles
que cumplan la ley de Moisés. Ya escucharon a los dos, ahora dice, entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. ¿Será necesario que la iglesia pida el bautismo y la circuncisión o será solamente el bautismo? Y es una pena porque no estamos aquí mañana para discutir el segundo momento de esta discusión. Y esto lo vamos a tener el jueves, mañana, y el viernes. Extraordinario. Estamos en el capítulo 15. Después de esto usted sale más católico. ¿Cómo es la Iglesia Católica? Escucha a ambos. Y cómo cuando uno estudia teología se llama la evolución homogénea del dogma. Hay unas verdades de fe que van evolucionando, no en el contenido, sino en la forma en que se expresa. Y la iglesia tiene, ¿quién es la iglesia? El Papa. Y los obispos tienen la función de enseñarnos qué es lo correcto. Nosotros tenemos a partir del año 92, el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tú tienes todo explicadito. Si usted es católico, tiene la tradición y tienes la Biblia puesta en asuntos decisorios que ayudan a tener un concepto más claro. Entonces tengan mucho cuidado porque el católico no es protestante. El protestante es que cada uno tiene su cabeza, tiene su juicio y hace su iglesia. Y si a ti no te gustó, funda la segunda, porque la primera del cirio encendido la fundé yo. Entonces tú fundarás la segunda iglesia del cirio encendido. Y aquel se enojó contigo y a la tercera iglesia del cirio encendido. Pero ya sería un poco como desfachatado. Tercera iglesia, pues ponle otro nombre. Es la iglesia renovada del cirio de la luz. Entonces, así, sí. Y cuando mira los pobres gentes incorporando allí en el Departamento del Estado, tienen unos registros que ya ellos se ríen porque son. Y la cuarta va a ser la iglesia de la luz que alumbra. Y la quinta, la iglesia de la luz eterna. Y así seguimos nosotros creativos, imagínense. La iglesia católica no funciona así. La iglesia tiene que escuchar a unos y a otros. Tengan cuidado siempre cuando escuchan solamente a una posición. Tenemos católicos fanaticados, por decir algún disparate. Son fanáticos de su propio ombligo y de la verdad que le dice una persona que no está en relación con el magisterio. Y ahora resulta que si el magisterio se manifiesta de forma distinta, ponen en duda el valor del magisterio, porque aquel que me lo dijo, el vidente que me lo dijo, el youtuber que construye los videos, es el que tiene la verdad. No, hermano, eso no funciona así. No funciona así. Qué linda es la iglesia que escucha a ambos y los apóstoles y los presbíteros analizarán el asunto. Les invito a continuar la lectura mañana, jueves y el viernes, cómo se resuelve el asunto. Solamente decir que hoy nos quedamos que entonces los apóstoles se reunieron con los presbíteros para examinar el asunto. La pregunta es, ¿para salvarnos solamente es necesario el bautismo o es el bautismo y la circuncisión? Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, aleluya. Este salmo es el Salmo 121 de toda la vida. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Eso es el salmo de toda la vida. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales. Era el salmo de los peregrinos que iban a Jerusalén, se tardaban ese día, en el camino habían ladrones, no habían postes de luz, no se caminaba de noche, había cascajos, no había brea, no había cemento, no había barandas, no habían sillas de ruedas, no había. Y la gente llegaba a Jerusalén, tenía que ir una vez al año, y cuando a lo lejos veía por las montañas de Jerusalén, decían este salmo. Qué alegría cuando ya estamos llegando a la casa del Señor. El evangelio que la iglesia nos regala hoy es un evangelio que tiene que ver con sarmientos. ¿Qué son sarmientos? Ramas. Y la vid, V-I-D, vid, que parece a vid de la carne de vaca, pero es la vid. En Europa es el tronquito.
Los que conocen la mata trinitaria o escambrón, eso se parece a la matita de uva. Es como un moñito que se levanta y salen las raíces. La mata trinitaria o escambrón se parecen mucho. Y la podan y de ahí sale. Yo me puse esto porque me lo regaló una señora en Gurabo hace como 20 años atrás, que lo hizo ella ahí. Y están las uvitas. Entonces, las uvitas son los racimos que están en el sarmiento, y el sarmiento se unen a un tronco que es la vid. Y hoy nos dice el Señor: yo soy la verdadera vid, yo soy el verdadero tronco que ha sembrado el Padre mío, que es el sembrador, el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, a la rama que no da fruto en mí, Él lo arranca. ¿Quién? El Padre, que es el cultivador aquí. Y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Este versículo vale 1.000.000. Al sarmiento que no da fruto lo cortan, y al que está dando fruto lo poda, también lo corta. Entonces tú vas a coger palos, sea porque no está dando fruto, te van a cortar, y sea porque está dando fruto, pues te caen palos también para que dé más fruto. Entonces esto es importante. No es que a las ramas que están dando fruto no las tocan, también se podan. Esto es importantísimo. El tema de la humildad. Déjate corregir. Déjate corregir. Dos bueyes en la misma cueva no pueden vivir. Entonces, tener un obispo, tener un sacerdote es una bendición si lo que te están haciendo es una corrección para crecer en la fe. Si te están diciendo que es pecado, los otros días una señora me estaba diciendo, no, que la iglesia me quitó el privilegio de comulgar. Yo me quedé callado. La iglesia no le quitó ningún privilegio. Tú con tus acciones. Ten cuidado con eso. Tú con tus acciones. Entonces, a las ramitas habrá que también que podarlas para que den más fruto. La idea no es que dé fruto, es que den más fruto. Al final lo dice: la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Al sarmiento que no da fruto, a las ramas que no da fruto en mí, la arrancan. Y al que da fruto lo poda para que dé más frutos. Hay momentos de humillación, hay momentos en que no se te reconoce, pues disfrútalo, vívelo. Ayer decía el padre Feliciano: gózatelo. Pues porque ¿qué puedes hacer? La cruz puede ser un camino o un castigo, la misma cruz. Y los dos estaban clavados junto a Jesús. Y uno se fue al infierno por estar parejero, bájate, no eras tan guapo. Y el otro se fue para el cielo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Pues, y los dos estaban clavados y los dos se murieron. Y digo esto para provocarlo. Los dos estaban clavados. Los tres se murieron. Para ver si te enteras de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que fue que se te partió la uña, o aquel me miró mal, o no tengo jelly para el pelo, o se fue la señal del teléfono. No. Se están muriendo cosas reales, problemas reales, no estupideces. Y aún así usted tiene que decidir si lo vive como un camino, esa cruz, o lo vive como un castigo, y estás amargado. Entonces aprende a purificarte. Ustedes ya están purificados por las palabras que le he dicho. Purifícate en las palabras de Cristo. Evalúate cómo estás comportando. No tomes como referencia a tu compañero que está escuchando esta transmisión, o tu compañera de trabajo, tu vecino. Quizás ellos no están a la altura. Ponte de referencia a Cristo con sus palabras. Y la actitud que tú tienes, pregúntate si Cristo la sostendría. Lo que tú dices, Cristo lo comparte. Pues no es de Cristo entonces si no lo comparte. Es del demonio. Se acabó. Usted tiene ganas de vengarse. Pues claro que sí, tiene derecho. Pero eso Cristo lo quisiera. Usted tiene ganas de sacar el dedo, de hablar pesado a la otra persona. Pero Cristo haría eso. Las palabras de Cristo le purifica a usted. Usted evalúese con las palabras de Cristo, no con la actuación de los demás, porque para encontrar excusa tendremos siempre gente que nos servirán de ejemplo. Pero usted no. Dice Jesucristo: ustedes ya están purificados por las palabras que le dije. Vuelve: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento, como la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, en el tronco, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y la cosa es bien clara: si usted no hace oración, no está en el tronco, punto. Y esto para todo el mundo. Puede ser un sacerdote,
puede ser el papa, puede ser el obispo, puede ser el diácono, puede ser un catequista. Si usted no hace oración, no está en Cristo. Termina repitiendo estupideces que escuchó usted, pero eso no viene de Cristo. Si usted no hace oración, usted no está unido a la rama. Y si no está unido a la rama y al tronco, se fastidió. O si usted es una rama, digamos que no es una ramita pequeña, usted es una rama grande, tiene un gran puesto, pero usted no hace oración, no va a estar injerto en el tronco. Punto. Yo soy el tronco, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como a la rama y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Y de nuevo, es que Jesucristo me está tratando de morón, me lo ha dicho 15 veces ya, pero me vuelvo a decir, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifieste así como discípulos míos. Vamos a pedirle al Señor que la palabra de Él y su ejemplo y su testimonio sea lo que nos guíe como hombres y mujeres para ser más plenos. Nosotros tenemos que estar pendientes de a quién escuchamos. Hace 2 domingos atrás decía, yo soy el buen pastor. Las ovejas me escuchan. Cuidado a quién escuchas. Cuidado a quién escuchas. Porque hay algunos que no son buenos pastores. Son asalariados, son asesinos, son carniceros. Y te llevan al matadero. ¿A quién quieres escuchar? ¿Al que te lleva al matadero o al que te quiere dar vida? Ten mucho cuidado. ¿A quién escuchas? Y vamos a pedirle al Señor que la palabra de Cristo sea el que nos purifique, evaluarnos y tener la capacidad que tiene la iglesia de escuchar a unos y a otros para llegar a la verdad, pero escuchando a cada uno. Que el Señor les bendiga. Y ahora nos ponemos de pie y le pedimos al Señor por el Papa Francisco, por su ministerio de unidad en toda la iglesia. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los obispos que cada uno, la mayoría de ellos como obispos diocesanos, tienen iglesias particulares, diócesis o sus equivalentes con sus parroquias, para que el cuidado pastoral sea una manifestación de la espiritualidad que tienen estos apóstoles por su iglesia. Roguemos al Señor. Pedimos por el gobernador y todos los que en la política actúan en favor del pueblo. De manera muy especial pido también por el orden público, los policías municipales y estatales, los que trabajan en el mundo de la salud, con todos sus componentes, los que trabajan en el mundo de la educación y los que trabajan en el comercio. Roguemos al Señor. Pidamos por todas las gestiones que tienen ustedes en este día, las gestiones médicas y las gestiones jurídicas, las gestiones laborales. Roguemos al Señor. Padre, bendice a todas aquellas personas que se encomiendan en esta oración que va dirigida desde tu Hijo en el Espíritu. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la... Pues siéntese, vamos a prepararla. La mesa de la Eucaristía tiene 3 partes. La primera es la presentación de los dones. La segunda es la plegaria eucarística, la oración de consagración, y la tercera, ritos de comunión. Al mezclar el agua y el vino en este cáliz, nos recuerde nuestra participación en la vida divina de aquel que tomó nuestra condición humana. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Humilde y penitente acoge, Señor, nuestra súplica, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro.
Lávame, Señor, de todos mis pecados. Purifícame de todos mis delitos. Amén. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Claro que sí, en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos. Porque la muerte de Cristo, nuestra muerte, ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amados, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Padre, te has escuchado al principio de la misa la lista de nuestros difuntos. También te pedimos por los que han muerto en esta madrugada, los que están agonizando en este preciso momento, y por los que van o vamos a morir en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. También ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su casto esposo San José, el beato Charlie, San Juan 23 y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Pero una palabra tuya va. Cristo ha resucitado, Él ha hecho brillar su luz sobre nosotros, luego de habernos redimido con su sangre. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi ser. No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo, me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti jamás. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a colocar todo en las manos de la Virgen María, en la vocación del Carmen, no solamente este día, sino toda la semana, y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Agradezco a todos su participación y compañía. Hoy voy al seminario y estaré en el seminario hasta el hasta el viernes 27. Estamos ya concluyendo este ciclo. Los muchachos que están conmigo salen ahora de mayo en adelante para sus parroquias, y si así lo deciden, pues irían al seminario de Ponce a pedir por los que Dios está llamando que se integran en agosto conmigo en el seminario. Pedimos por las vocaciones. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado, pero la vida cristiana podemos ir en paz. Que pasen una semana maravillosa.